Asambleísta Edwin Vaca. Gracias, presidente. Saludo a las y los asambleístas. Comparto la inconformidad de varios legisladoras, en el sentido de que, siendo este un tema de extremada sensibilidad social, no haya despertado el interés ni le estemos dando todos la importancia, que es una ley que está dirigida a precautelar los derechos de un gran sector de la población ecuatoriana. Estamos hablando de aquellas personas que por su situación socioeconómica no tienen una vivienda propia y se ven en la necesidad de arrendar. Y cuando hablamos aquí en la ley, mi primera observación es en el sentido de que no únicamente utilicemos el concepto vivienda como tal, porque la realidad contrasta. Mire, en los barrios periféricos, en los barrios populares, no es que nos imaginamos que una persona está arrendando exactamente lo que consideramos como una casa. Hay mucha gente que se acomoda, muchas familias en un cuartito con una cocina, con un baño. Esa es la triste y dura realidad de miles y millones de ecuatorianos, en pequeños departamentitos, es decir, en condiciones realmente muy complicadas, y por eso el debate de esta ley, reitero, presidente, debe merecer nuestra atención, nuestra responsabilidad. Considero, y lo hemos vivido en carne propia, porque quienes venimos de extractos populares, que nuestra niñez, nuestra juventud, la asociamos a las difíciles condiciones de nuestros padres cuando tenían que arrendar y tener que buscar o cambiarse de casa en determinadas circunstancias, hoy como legisladores debemos proponer cosas concretas y objetivas. El objetivo de esta ley, perdón la reiteración, debe ser proteger justamente los derechos de esos ciudadanos, de esas ciudadanas, de esas familias que por su difícil situación económica no disponen de una vivienda propia. Segundo, que esta relación entre arrendatario e inquilino sea una relación lo más justa, lo más equitativa, lo más igualitaria, que no existan los excesos y los abusos. Tercero, que se permita a través de esta ley establecer una verdadera normativa y un camino para la solución de conflictos y controversias. Si estos tres aspectos recoge la ley, yo creo que sí estaríamos dando una respuesta positiva y favorable a estos sectores populares. Caso contrario, nos quedaremos en el listado de buenas intenciones, en los discursos para quedar bien con nuestros electores, pero no habremos hecho absolutamente nada. Y es que es necesario actualizar la ley de inquilinato, que tiene una vigencia de 40 años, donde todavía se sigue hablando de términos monetarios de los sucres, del término del salario mínimo vital, y eso tiene que ya actualizarse y tiene que ya definitivamente, pues, de alguna manera ya establecerse con claridad en cuanto tiene que ver a el establecimiento de las sanciones, de las multas pecuniarias, etc. Nos parece, presidente, que en la celebración de los contratos de arrendamiento tiene que haber una conformidad entre las cláusulas que a veces son impuestas por el arrendatario. Eso es real. ¿Cuántas y tantas veces hemos escuchado, bueno, si quiere lo arriende y si no, no? Entonces termina esto siendo una imposición abusiva en algunos casos de un contrato con ciertas cláusulas que exceden la normativa y sobre todo los principios y los derechos de los ciudadanos. Es difícil establecer por ley un canon de arrendamiento. Esto tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con el índice de precios. Es más, dentro de una misma localidad, dentro de una misma ciudad, en determinados barrios, en determinados sectores, existen otro tipo de valores en cuanto al arrendamiento. Entonces, si bien es cierto que aquí juega la oferta y la demanda,
pero en la ley de alguna manera tienen que establecerse ciertos parámetros, ciertas condiciones, en relación sobre todo a las condiciones del inmueble, en relación a las características de lo que el inquilino está, o el futuro inquilino está arrendando. ¿Cómo puede ser posible que no se entreguen los recibos o las facturas a los inquilinos? Y cuando el inquilino le exige, simple y sencillamente le dice, tiene que reconocerme, aparte del arrendamiento, el IVA, tiene que reconocerme un valor adicional si quiere que yo le dé un recibo o factura. Ese tipo de cosas no pueden seguir y en esta ley tiene que recogerse en la norma para que no existan esos abusos. El tema de las garantías, asimismo, establecer un parámetro para que se pueda cobrar una garantía y bajo qué condiciones, porque hay arrendatarios que le piden una excesiva cantidad para garantizar el arrendamiento del mueble y al final de la terminación de un contrato nunca le devuelven la garantía, se haya o no dañado el inmueble, haya o no sufrido deterioro, ya recuperar una garantía creo que es imposible. Y si no, le dice, vaya, recurra al juez de inquilinato, y el pobre arrendatario o el pobre ciudadano, ¿qué va a estar haciendo trámites, perdiendo tiempo, si la ley no es expedita en un camino para solucionar este tipo de conflictos y controversias? Asimismo, debemos terminar de una vez por todas en esta ley o en esta reforma con aquellas condiciones exageradas que imponen los arrendatarios. Ah, no, que si tiene niños, 2, 3, 4 niños, no le arriendo, porque los niños supuestamente son los que dañan los inmuebles. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Hoy en esta ley tenemos que tomar en cuenta lo que vive, lo que sufre, lo que siente el ciudadano común. Y asimismo, otro tema que es importante, cuando un bien inmueble, cuando una casa cambia de dueño, esos pobres inquilinos quedan en la más absoluta indefensión, porque el nuevo dueño, el nuevo propietario, inmediatamente quiere desalojarlos. Entonces, todas estas circunstancias que son vividas diariamente por las personas más pobres del Ecuador deben incorporarse en la ley y que las hemos sufrido. Yo recuerdo, con esto concluyo, presidente, porque los carchenses siempre hablamos con sinceridad y con sencillez. Como provincianos, cuando no había las universidades en nuestras provincias, vinimos acá a la capital de la República a terminar nuestra educación superior y lo hacíamos arrendando cuartitos muy pequeños, de acuerdo a la economía de nuestras familias, y éramos objeto justamente de eso. Yo recuerdo que vine a vivir donde una señora dueña de una casa que a las 9 de la noche nos cortaba la luz, ya no podíamos estudiar más, y esa es una realidad que hay que decirla. Aquí el Parlamento no solo es para el discurso, para la grandilocuencia, sino para que nosotros podamos expresar desde nuestra posición y nuestro sentimiento lo que hemos vivido y lo que siguen viviendo muchos estudiantes provincianos que vienen a la capital por una universidad, por una carrera, por una facultad que no le existe en nuestras provincias y que se ven y nos hemos visto abocados a un trato inhumano de parte de los arrendatarios. Entonces, en esta ley, por favor, señor presidente de la comisión, le pido encarecidamente que pongamos el máximo del interés, que le pongamos la responsabilidad y la seriedad, porque estamos hablando de un tema sensible, un tema que sí atañe y va a afectar o va a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas más pobres del país. Concluyo esta vez, sí, presidente, indicándole de que los próximos días por escrito le solicitaré que me certifique, y esto fuera del tema, por eso lo concluyo así, cuántos asambleístas y cuántas veces han viajado al exterior, señor presidente, porque no puede ser posible que
que a propósito de esa carta se haga mención como que de que todos los asambleístas hemos gozado de viajes. Quien habla en ningún momento en estos años de Asamblea Nacional he tenido la posibilidad de salir fuera del suelo patrio, sino las veces que yo me voy a mi tierra y me voy a la ciudad de Ipiales y que puedo decir con gusto y satisfacción, estoy en el extranjero. Muchas gracias. Con el Carchi no se juega, presidente. Gracias.